Bendiciones. Una vez más, estamos acá desarrollando el curso Hogar Cristiano. Esta es la lección número 1, clase número 1 de este curso. Soy el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio. El Hogar Cristiano. Tendremos entonces el desarrollo de este tema bajo el título El diseño de Dios para el hogar cristiano. El casamiento del cristiano. Dios estableció el primer hogar. Él es el diseñador. Toda empresa, toda institución tiene un origen, una razón de ser. El hogar también tiene una razón de ser. Lo que vemos en Génesis capítulo 2, verso 22 al 24, nos presenta a Dios como el autor del hogar. Al mismo tiempo, estableció que cada hogar tuviera un principio que llamamos el matrimonio o el casamiento. ¿Cuándo inicia el matrimonio o cuándo inicia el casamiento cristiano, el hogar? Todo joven inicia su relación de noviazgo y debería de ser en la perspectiva de llegar al matrimonio. Dios establece el primer hogar. Veamos y leamos Génesis capítulo 2, verso 22 al 24. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. En primer lugar, vemos acá que el casamiento o el matrimonio para formar un hogar está constituido por hombre y mujer. Nunca dice que Dios formó otro hombre para compañera de o compañero de Adán. Hoy en día el ser humano está trastornando, desviando el diseño de Dios. Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. El casamiento o el matrimonio es el diseño de Dios. Dios establece esta institución como es el hogar entre un hombre y una mujer. El inicio de todo hogar comienza con el matrimonio o el casamiento. Hay una variedad de ceremonias que encontramos en las diferentes culturas del mundo, pero el concepto del casamiento fue establecido por Dios, no por los hombres. ¿Y cuál es el concepto del casamiento? Hombre y mujer. Ese es el concepto y ese es el molde, la forma que Dios dejó para constituir un matrimonio. El hombre debe de estar casado o unido en matrimonio con una mujer, no con dos, no con tres, una. Así dice el versículo 21, dice de Génesis 2. Entonces Jehová Dios hizo caer profundo sueño sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿De dónde sacó Dios a esta mujer? De Adán, estableciendo la unidad, la unión que existe en el matrimonio. Cuando dos personas de sexo diferente se unen, está regresando al principio establecido por Dios, la unión entre hombre y mujer.
Fue creado el matrimonio por Dios. Así fue establecido el matrimonio por Dios. Versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El verso 24 de esta cita bíblica de Génesis 2 nos presenta algunos principios bien importantes. Uno de ellos es, debe haber una separación. Es decir, para que exista un matrimonio, debe de existir una separación. ¿Cómo es esto? Vea una vez más el versículo 24. Por tanto, dejará separación. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Debe haber una separación para formar un hogar. Debe haber una separación primero. El hombre debe dejar, hablando en el sentido de formar un nuevo hogar. Debe separarse de ese hogar donde él fue criado, educado, donde aprendió valores y principios y formar un nuevo hogar. Entonces tiene que establecer una separación. El casamiento o el matrimonio establecido por Dios precede a una separación entre los padres del cónyuge masculino o de el femenino. Debe existir una separación y se unirá a su mujer. El siguiente principio que vemos acá es la unidad. El matrimonio no son dos personas, son uno. Visto de la perspectiva de Dios, es una. Hablando de unidad, hablando de objetivos. Son dos personas, pero que del punto de vista de Dios viene a ser uno. Esas dos personas están unidas en propósito, en metas, en espiritualidad, en el temor de Dios. Debe haber una unidad dentro de ese matrimonio y serán una sola carne. Aquí vemos el principio de la intimidad. En el casamiento o en el matrimonio existe una intimidad. Los hijos tienen acercamiento y afecto con sus padres, como sus padres con los hijos, pero no hay intimidad. Esto existe entre el hombre y la mujer, una intimidad física. Hay una relación muy estrecha. Así fue ordenado el matrimonio por Cristo. Mateo capítulo 19, cuando le preguntan a Jesús acerca del matrimonio, él responde. Veamos lo que Jesús responde. Mateo 19, verso 4 al 6. Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús está respondiendo a una pregunta que le hicieron. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Cómo responde Jesús a esa pregunta? Bueno, él dice, vámonos al principio, vámonos al diseño de Dios, vamos al modelo de Dios, al propósito de Dios. Allá Dios tiene un propósito de unidad, un propósito de intimidad para el matrimonio, un propósito indisoluble. El matrimonio, desde la perspectiva y bajo las bases bíblicas que Dios establece, es un matrimonio que busca mantenerse toda la vida. Ese es el propósito de Dios.
¿Cuáles son los tres participantes en el casamiento? Cuando dos personas deciden casarse, ¿quiénes participan en eso? Ya mencioné que hay una variedad de formas de ceremonias, pero ¿quiénes son los participantes a la hora en que una pareja decide contraer nupcias? El Señor Jesucristo lo dice de esta forma en Mateo 19, verso 5 y verso 6. Observe, y dijo, por esto el hombre, primer participante, hombre, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Segundo participante, la mujer. El hombre decide dejar padre y madre y unirse a su mujer. La mujer también tiene que tomar la decisión de dejar padre y madre y unirse a su marido, a su esposo. Ahí vemos las dos personas participantes en el casamiento, en el matrimonio. Y dice el versículo 6, dice de esta manera, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿quién juntó? ¿Quién unió? Dios. ¿Quién es el que une? Dios. Si es una institución divina, entonces, ¿quién es el que tiene la autorización divina para unir? Dios. Lo que Dios juntó. Importante este aspecto en cuanto a la relación del casamiento, la relación matrimonial. ¿A qué conclusión llegamos? Ni la iglesia, ni el predicador, ni las autoridades civiles no tienen el papel directo en el casamiento, o sea, la unión matrimonial. Es Dios. El que unió a Adán y a Eva en matrimonio fue Dios. Así que Dios es el participante directo en el matrimonio. Hacer una nota de esto implica, hoy día tenemos las autoridades civiles. Las autoridades de nuestro país establecen poder acudir a un abogado, a la alcaldía, a un juez para contraer el matrimonio o casarse, ¿verdad?, ante las autoridades civiles. Es necesario hacerlo, importante hacerlo, sin olvidar quien está uniendo es Dios. Obedecer las leyes materiales civiles de nuestro país es necesario, es importante, porque Dios manda que debemos obedecer. Romanos capítulo 13, toda persona sujétese a las autoridades. Debemos obedecer las leyes de nuestro país, que no están en contra de la voluntad de Dios, sino más bien refuerzan los principios divinos. Así que, hermano, hermana, busque cómo arreglar, si usted no se ha casado civilmente, busque cómo arreglar su condición para someterse y obedecer las leyes de nuestro país. En el punto 3 que estamos viendo es que no es la iglesia la que casa, no es el ministro el que casa, ni son las autoridades civiles las que casan o las que unen, sino Dios es el que une. Hago notar este aspecto porque a veces hay autoridades civiles o hay iglesias que aprueban matrimonios que Dios no aprueba, que Dios no acepta. Por ejemplo, aquellas que son realizadas entre parejas del mismo sexo. Aunque tengan ellos una carta matrimonial o una acta matrimonial por las autoridades civiles, no significa que Dios ha unido a esta pareja, pues no es el diseño de Dios. Pueden
de manera civil alegar su estatus matrimonial ante las leyes, pero ante la presencia de Dios, ese no es un matrimonio válido, porque el matrimonio válido que tener el modelo y el diseño establecido por Dios, hombre y mujer, donde esté el, el deseo de formar una familia. El casamiento comienza con el pacto. El matrimonio es el acuerdo entre dos personas en permanecer juntos, luchar juntos y formar una familia juntos. El casamiento comienza con el pacto, donde el hombre conscientemente y toma la responsabilidad en unirse a aquella mujer, la mujer conscientemente, con libertad propia, decide unirse a este varón, decidiendo permanecer en unión matrimonial hasta que la muerte los separe. El hombre y la mujer llegan a un acuerdo. El pacto es un convenio entre dos partes. La palabra pacto significa acuerdos o convenio. Por lo tanto, cuando dos personas de diferentes sexos, hombre y mujer, toman la decisión conscientemente bajo el fundamento del amor en unirse en matrimonio, están haciendo un pacto ambos. ¿Y quién es el testigo? ¿Quién es el que confirma ese pacto que están haciendo? Dios. Malaquías capítulo 2 nos dice de la siguiente manera, verso 14 al 16. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. O sea, Dios es el testigo de esa unión. Dios es el que está dando la confirmación de esa unión. Le pregunto, ¿la confirmación de quién quiere usted? ¿La de los hombres o la de Dios? La de Dios. Él es el que une, Él es el que ha establecido el matrimonio bajo su diseño. Toda persona que lo hace, entonces entra en ese eh, pacto, en ese modelo que Dios ha establecido. ¿Por cuánto tiempo es el matrimonio? Primera de Corintios 7, versículo 39, nos dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. vive. Pues, ¿por cuánto tiempo es el matrimonio? Mientras su marido vive, ¿verdad? Vea usted Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3, la analogía de la ley comparada con el matrimonio. Dice así, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer, aquí viene la analogía, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Entonces, ¿cuál es la duración de este matrimonio? De acuerdo al diseño y el plan de Dios y de acuerdo a ese pacto que están haciendo dos personas, mientras vive su cónyuge, el pacto se mantiene. Dice el versículo 2, la segunda sección. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si el marido muere, entonces queda libre de esa ley. Pablo está haciendo la comparación entre la ley que fue dada a Moisés
Su permanencia y su durabilidad está mientras permanece vigente el pacto. Pero una vez Cristo muere, entonces ese pacto pierde su vigencia y entra un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Pablo lo está comparando con el caso de el matrimonio. Hay un pacto entre dos personas y dice el apóstol Pablo, mientras vive una de las dos, el pacto se mantiene. El pacto se finaliza, el convenio termina cuando éste muere, uno de ellos muere. Entonces el pacto finaliza. Claro, aquí no estamos mencionando la excepción que hace Cristo en Mateo, que luego estaremos considerando a ese aspecto. Lo que estamos considerando aquí es el diseño de Dios es que el matrimonio sea hasta la muerte. ¿Qué del matrimonio civil entonces? El casamiento es un pacto y es una unión que no requiere la participación de ninguna otra persona, solamente el hombre, la mujer y Dios. Pero en cuanto a la legalización del matrimonio, como en todo, el cristiano está obligado por Dios mismo a realizar lo que la ley civil requiere. Romanos capítulo 13, 1 al 5. No hacerlo es pecado contra Dios. Note bien, en Romanos capítulo 13, versículo 5, dice de la siguiente manera, por lo cual es necesario estarle sujetos, solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, toda persona debe sujetarse a las leyes civiles de nuestro país, no solamente por razón del castigo. O sea que hay un castigo, hay una sentencia, hay una penalidad a aquellos que no se someten a las leyes. Pero Pablo también dice que debemos someternos a esto por causa de la conciencia. O sea, para tener buena conciencia delante de Dios. Muy importante esto anotar. El cristiano todo lo debe de hacer legalmente. Desobedecer la ley civil es pecado. El pecado en este caso no es la fornicación, sino la desobediencia a la autoridad que Dios mismo ha establecido para asuntos legales. La influencia de uno en los demás que no entienda las enseñanzas bíblicas es otro motivo importante para legalizar la unión matrimonial. ¿Qué del casamiento eclesiástico? Es decir, la que se realiza en la iglesia. No existe en la Biblia alguna referencia donde se establezca la necesidad de hacer un casamiento religioso o eclesiástico. El casamiento no es un rito eclesiástico, la iglesia no tiene nada que ver directamente. Esto no quiere decir que sea incorrecto que la pareja haga su pacto matrimonial durante una reunión especial de la iglesia, donde la iglesia esté presente. Es decir, sí, es importante que la iglesia sepa de ese pacto que ustedes están haciendo en unión en ese matrimonio. La palabra de Dios es suficiente para toda necesidad y toda situación del hombre. No puede haber una mejor manera de comenzar el matrimonio que por escuchar consejos sabios de la palabra de Dios en cuanto a la relación matrimonial. El amor verdadero, que es base fundamental del hogar feliz, las responsabilidades del marido y de la esposa según la Biblia, la permanencia del matrimonio u otro tema que sea afín al matrimonio, escucharlo en un evento de la iglesia y usted está haciendo su presentación. La palabra casar significa unir. Por supuesto, nosotros no podemos unir a dos personas en el matrimonio. Esto es algo que solamente Dios hace.
Y lo hace cuando el hombre y la mujer hacen pacto, llegan a un acuerdo para formar un nuevo hogar. Por tanto, tal reunión, la eclesiástica, no es para que sean casados por la iglesia, puesto que la Biblia ignora tal cosa. La iglesia no casa, sino que es Dios. La iglesia no une a las personas, es Dios. Pero sí es para que reciban, es el consejo de la palabra de Dios, el beneficio de las oraciones de los santos, para que den gracias a Dios, para que se regocijen con todos aquellos que están celebrando ese momento tan importante como es el matrimonio. El predicador bien puede aclarar a cada cónyuge sus responsabilidades según la Biblia. Estos son los votos que deben hacerse. Esto es algo que estudiaremos a continuación en la clase 2 y número 3. Haciendo un breve resumen de las responsabilidades del esposo. Durante el acto ceremonial se puede hablar de el esposo es el proveedor para su esposa. Debe amar, cuidar, sustentar, proteger a su esposa. Debe honrar a su esposa. Debe ser fiel siempre a ella y debe cumplir solamente con ella el deber conyugal. El esposo debe reconocer que ser cabeza del hogar significa responsabilidad, especialmente en cuanto a proveer el liderazgo necesario para el crecimiento espiritual del hogar. La esposa. Estos son puntos a tratar o a considerar dentro de esa reunión que podría ser en la presentación de su casamiento, de su matrimonio. La esposa hacer un hogar para su esposo, la sumisión y el amor a su esposo, respetar a su esposo, ser fiel a su esposo y que su deseo sea solamente para él, ser cristiana ejemplar en cada aspecto de su vida. Es importante entonces aclarar que el predicador no tiene ninguna autoridad para unir a nadie en el matrimonio. Esta unión es algo que solamente Dios hace cuando ellos hacen el pacto de formar el hogar. Es importante esto entonces en nuestras vidas como cristianos. Este es el primer aspecto que hemos visto en cuanto al casamiento cristiano. Veamos el segundo punto, segundo subtema en cuanto a esto, la permanencia del matrimonio. La permanencia del matrimonio. Ese es un pequeño bosquejo que usted puede tener, si usted es un predicador, para desarrollar en su homilía, en su tema, en la boda de algunos hermanos de la iglesia. Usted puede tener este tema, la permanencia del matrimonio. Y habla de acerca de la realidad permanente, una carne. Habla de logrando la unión permanente en el matrimonio y las bendiciones que se reciben al permanecer en la unión matrimonial. Este es un tema muy interesante. Quiero notar un aspecto fundamental, el casamiento con los inconversos. Si usted es una cristiana o un cristiano que vino a Cristo ya en un matrimonio y su cónyuge no es cristiano, entonces, ¿qué dice la Biblia? Es importante que el cristiano se case con una cristiana y viceversa. Es decir, si usted es un cristiano soltero o cristiana soltera, cásese con una persona cristiana, ¿verdad? Ese es el primer aspecto a considerar. Pero si usted es una persona que vino al cristianismo y ya con una relación matrimonial, y su cónyuge no quiere nada con las cosas del Señor, ¿qué se debe de hacer? Vamos a considerar esto.
Antes de ello, veamos que la viuda cristiana puede casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Si usted vino a Cristo, ha sido una hermana fiel, un hermano fiel en su relación con Dios, en su vida matrimonial, y muere uno de los cónyuges, muere su esposa o muere su esposo, usted que ha quedado viudo, puede rehacer su vida matrimonial con alguien con tal que sea en el Señor. Dice Primera de Corintios capítulo 7 versículo 39. Dice así: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, observen, libre es para casarse, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Esto significa que sea un cristiano. Algunos hermanos creen que esto quiere decir conforme a la voluntad del Señor y citan Efesios capítulo 6 verso 1, pero realmente lo que implica es que debe de casarse con una persona cristiana, fiel, temerosa de Dios. Aunque Pablo no estaba casado, él tenía el derecho de casarse con una hermana. Él dijo en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 5. Note usted que Pablo está diciendo que él tiene el derecho a casarse con una hermana. ¿Qué me está diciendo allí? Que está la posibilidad de que la persona que ha quedado viuda o soltero, Dios quiere que se case, pero con una que sea cristiana o un cristiano. Dice Primera de Corintios 9:5, 9:5. Dice el apóstol Pablo: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Pablo está diciendo, yo tengo el derecho a tener mi esposa, pero que sea hermana, una cristiana. El servir al Señor no me limita a poder hacer mi vida matrimonial. Más bien, la Biblia está amparando estas decisiones que se puede tomar con tal que sea para servir al Señor y dentro de su marco espiritual. El cristiano definitivamente debe evitar unirse en yugo desigual con los incrédulos. Hermana soltera o hermano soltero, o viudo o viuda, evite unirse en yugo desigual. Segunda de Corintios 6, 14 al 18 nos habla de algunos principios, aunque no es un texto que está hablando del matrimonio, pero nos presenta principios en no unirnos en un yugo que luego causará un problema serio para nuestra vida espiritual. Pero ¿habrá alguna relación más íntima y más comprometedora que el matrimonio? El yugo es una palabra que se ha utilizado eh, a dos animales a alar una carga combinando y dirigiendo las fuerzas de cada uno para lograr un solo propósito. Esto mismo debe suceder en el matrimonio para que tenga éxito. Los esposos deben alar en una misma dirección y con un solo propósito, unidos. Pero esto es muy difícil cuando uno es cristiano y su compañera es incrédula con la mira en las cosas del mundo o bajo la dirección de una religión humana. Bajo el antiguo pacto, Dios prohibió que su pueblo se casara con los paganos que les rodeaban porque sabía que la influencia de los paganos les haría cometer idolatría contra Jehová. En reiteradas ocasiones Jesús dice no relacionarse, unirse con personas que no eran de su pueblo. Éxodo 34,
versos 15 y 16, Deuteronomio 7, versos 3 y 4. Porque el resultado trágico cuando desobedecían ellos este mandamiento se puede ver en todo la historia bíblica. Fueron influenciados, fueron a practicar las idolatrías de los pueblos paganos, así que mejor evitar irse en yugo que es desigual, desigual en principios de fe, desigual en valores. Pero si uno es cristiano y ya está casado con una incrédula, no debe separarse de ella. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 7, 12 al 16. Su matrimonio, aunque es con una incrédula que no es cristiana, pero es lícito delante de Dios. Dios no quiere que usted se separe. Pablo en este texto hace referencia en 1 Corintios 7, 12 al 16, que las personas que llegan a Cristo con una relación y uno de ellos llega al Evangelio y el otro no, entonces dice, no se separe. Dios no quiere que aquella pareja se separe cuando están unidos en matrimonio. Es muy peligroso y poco aconsejable casarse con una persona que no sea cristiana fiel. Por supuesto, no debemos condenar a hermanos y hermanas que lo hagan, ni mucho menos excluirlos de la iglesia del Señor, sino animarlos, exhortarlos, aconsejarlos, por- porque es necesario el desarrollo de crecimiento espiritual con una pareja, un cónyuge que también sea espiritual, donde haya apoyo y espiritualidad y fidelidad. Hermanos y hermanas, hemos visto en este primer tema desarrollado, en esta primera clase, el diseño de Dios en cuanto al matrimonio y la perspectiva divina respecto a los que no están casados, a los viudos o viudas, el deseo de Dios que se case, si toma la decisión con una cristiana. Y aquellos que están unidos en un matrimonio donde uno es cristiana y el otro no, Dios no quiere que se separe, más bien quiere que gane a esa persona inconversa a Cristo Jesús. Que Dios le bendiga y nos continuamos viendo y aprendiendo más acerca de este tema en la próxima clase, hablando y continuando con este curso. La paz de Cristo nos guía.